Hola Esther, muchas gracias por esta entrevista. Hola Elena, ¿qué tal? Y de lo que te quería yo preguntar es sobre la nueva ley en Israel. La ley del Estado judío, ¿no? Sí, la ley del Estado judío. Bueno, primero que nada hay que decir que es una ley que no ha sido aprobada, que se quedó ahorita en suspenso en virtud de que el gobierno se disolvió y que mientras que no haya elecciones de un nuevo gobierno, pues evidentemente esto no puede avanzar y no se puede legislar. O sea que todo fue una propuesta de ley que ahí ahorita se quedó atorada en el camino por todas las circunstancias de lo que ha ocurrido después. Bueno, fue una propuesta de ley muy polémica, de la cual había creo que 3 borradores. La que se conoció fue el borrador preparado por Zeev Elkin, que es un miembro del Likud, de los de línea muy dura del Likud, bastante extremista, radical él. Y la propuesta de esta ley era retomar un fragmento muy importante de la Declaración de Independencia de Ben Gurión, que decía que el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío, lo cual ya estaba establecido desde el 48, pero agregándole además que en virtud de eso se reconocen los derechos colectivos del pueblo judío por ser el pueblo judío la entidad que le da sustento al Estado, pero en cuanto al resto de la población no judía se les reconoce únicamente derechos individuales. O sea, digamos que para los árabes israelíes, para los drusos que viven en Israel, para cualquier otra minoría que no sea judía, a partir de esta ley se pretendía no reconocerles derechos colectivos como colectividad, como grupo, sino solamente derechos individuales. Derechos colectivos solo para los judíos. Entonces, en ese sentido, al hacer una diferenciación entre población judía y población no judía del Estado, automáticamente, al darles derechos diferenciados a ambos, pues está incurriendo en una práctica no democrática. Y bueno, pues esto fue muy mal recibido por el sector liberal de la opinión pública israelí, como por el sector liberal del mundo en general, incluso del mundo judío en la diáspora. El expresidente Shimon Peres manifestó su total desacuerdo. El presidente en funciones, Rivlin, que es un miembro del Likud, también estaba sumamente indignado con esta propuesta de ley. Moshe Arens, que fue ministro de Begin y que todavía vive, Likudnik también, hablaba de que esto era un atentado brutal contra la democracia, porque además también esta versión desde Belkin incorporaba un inciso que decía que había que quitarle al árabe su calidad de segunda lengua oficial del Estado de Israel, que es algo con lo que ha vivido el Estado durante 66 años. El árabe ha sido la lengua oficial del Estado en virtud de que 20% de la población israelí es árabe israelí. Y otro más de los incisos también incluía un comentario acerca de que la legislación en Israel y en general toda la cuestión jurídica que norma el país debe de ser inspirada por los profetas de Israel y el pensamiento tradicional histórico de toda la herencia judía. Lo cual, digo, no estaba fraseado exactamente como yo lo digo, pero algunos comentaristas y críticos dicen que esto es abrir una puerta para que el aparato religioso del rabinato, por ejemplo, pueda tener una mucho mayor intervención en aspectos judiciales y legislativos. Que esto iría en contra de pues, una mayor separación de religión y Estado, o sea, todo lo contrario, iría a favor de una fusión mayor de religión y Estado, con las consecuencias que eso conlleva para pues, la posibilidad de que Israel continúe siendo un Estado moderno y democrático que logre descontaminar a la religión de la política y a la política de la religión. Entonces, como que son muchos puntos críticos. De hecho, una parte de la decisión de romper con el gobierno tuvo que ver con esta polémica. Tanto el ministro Yair Lapid de Finanzas como la ministra Tzipi Livni de Justicia estaban en total desacuerdo con esta ley y ellos, aún estando dentro del gabinete de Netanyahu, votaron en contra y esto fue una parte de la ruptura de ambos partes, o sea, de Netanyahu por un lado con ellos dos y del hecho de que ellos salen de la coalición y por lo tanto el gobierno cae y tienen que convocar a nuevas elecciones. ¿Me puedes explicar más ampliamente en qué consisten los derechos colectivos y los derechos individuales? Sí, mira, derechos colectivos tienen que ver con, por ejemplo,
cuestiones presupuestales para actividades culturales que tienen una connotación judía por formar parte de las actividades de la población judía del país. El Estado, si es que esta ley se llegara a aprobar, pues sí responde a esa demanda, ¿sí? De patrocinar, de promover actividades, iniciativas culturales que tienen que ver con el desarrollo cultural de la población judía de Israel. Con el caso de drusos, con el caso de árabes, si la ley se aprobara, el Estado tiene la capacidad de negarse, deslindarse y desentenderse de necesidades de la comunidad árabe de Israel como comunidad o de la comunidad drusa como comunidad, por ejemplo, para promoción de sus actividades artísticas, para promoción de sus festivales de cine, como para promoción de sus museos incluso, ¿sí? O sea que lo que esta ley sostiene es drusos, árabes o cualquier otra minoría, como personas, siguen siendo ciudadanos del Estado, tienen derecho a tener pasaporte, a viajar, a moverse, a trabajar, a votar, pero como colectivo, yo, Estado, no me responsabilizo ni asumo obligación de patrocinarlos o de apoyarlos. A eso se refiere. Ahora, yo considero que toda esta ley, bueno, efectivamente sí tiene más que un tufo antidemocrático, y yo supongo que fue utilizada más que nada como una táctica de Netanyahu para posicionarse como líder indiscutido de la derecha y de la derecha extrema en Israel, previendo que ya próximamente se pudieran necesitar nuevas elecciones. O sea, yo no estoy es una sospecha mía, o sea, yo no estoy tan segura de que realmente había un interés en que esta ley efectivamente fuera aprobada por la Knesset, pero la sola enunciación de esta ley y el apoyo por parte de Netanyahu lo convierte a Netanyahu en una especie de campeón de la causa de la ultraderecha israelí. Y de cara a elecciones internas en Likud o a elecciones generales en el país, pues esto lo sitúa a él como pues un ganador más seguro, porque realmente lo que está buscando ahora es el apoyo sobre todo de la derecha. ¿Cuál es el futuro de esta ley dependiendo de quién gane las elecciones? Mira, yo creo que esta ley ahorita se va a quedar un poco así, como dije antes, en el limbo por un largo tiempo, y yo creo que es totalmente incierto si esto se va a retomar o no después de las elecciones. O sea, mucho va a depender de quién logre ganar, quién logre formar gobierno, quién logre hacer la coalición, cómo se integre esa coalición de gobierno. Porque bueno, definitivamente si se crea una coalición de gobierno que a lo mejor no esté encabezada por Netanyahu y que sí represente más que a las fuerzas de la derecha israelí, a las fuerzas del centro y la centroizquierda, si es que se diera esa posibilidad, pues evidentemente esta ley ya va a ser como que desechada ahí en el cofre de los recuerdos. Si se llegara a formar una coalición de nuevo, en donde la derecha y la derecha extrema predominara, aunque fuera con otra combinación, digamos que fuera Likud junto con Bennett otra vez, y que incluyera los ultraortodoxos de Shas y de Yadut Torah, y que tuviera Lieberman y algún otro elemento del centro, pues bueno, yo no sé si se aventarían el tiro de volver a revivirla, porque a lo mejor ya no le sería tan necesaria, porque ya una vez conseguido el acceso al poder de nuevo, pues ya como que tendría menos funcionalidad para ese efecto. Además de que realmente supongo que Netanyahu percibió que fue una ley que fue muy mal recibida, incluso por aliados que normalmente no son críticos con el gobierno israelí o con sus políticas del gobierno israelí. Por ejemplo, ADL, Anti-Defamation League de Estados Unidos. Es una organización judía americana que por lo general apoya de manera bastante incondicional las políticas oficiales del gobierno de Israel en turno. Y sin embargo, en esta ocasión, ADL criticó esta propuesta de ley porque de alguna forma, como norteamericanos judíos liberales,
ellos sí percibieron que aquí había un elemento antidemocrático muy evidente con el cual no podían estar de acuerdo. Entonces yo creo que esta ley está destinada a morir, a no ser revivida, pero de cualquier forma como que sí fue un síntoma de que hay cosas que están pasando en Israel que son cuestionables.